Estas imágenes eran del pasado martes, del martes de la semana pasada. Como ven, absoluta normalidad, incluso complicidad entre Íñigo Errejón y Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que había elegido a este político, a Íñigo Errejón, como el portavoz de su grupo parlamentario. Esto era el martes por la tarde. Hoy, Yolanda Díaz ha situado en el martes por la noche el momento en el que, según ella, obliga a Íñigo Errejón a dejar todos sus cargos, incluido la portavocía de su grupo parlamentario. Otra contradicción con la versión del propio Íñigo Errejón, que anunció su dimisión y, por tanto, no el hecho de que fuera obligado a dimitir. Vamos a analizar desde el punto de vista político, ya les decía, lo que da de sí, por supuesto, el caso Errejón, y también desde el punto de vista judicial. Vamos a saludar de inmediato a Paula Fraga, que es abogada penalista. Ya les decía también que el juez que investiga el caso ha tomado una primera decisión, que es la de preguntar si continúa estando aforado o no. Es evidente que no, porque dimitió la semana pasada. Le vamos a preguntar también por el perfil de lo que el mismo Errejón habla o dice de la dualidad entre la persona y el personaje. Se lo vamos a preguntar a Jorge López, psicólogo, ahí le ven, nos ha acompañado también en numerosas ocasiones. Y lo primero que tenemos que hacer, Alba Gutiérrez, es repasar esa rueda de prensa, la primera de Yolanda Díaz, 4 días después de que se conociera esa denuncia, en la que, al igual que han hecho los compañeros más cercanos de Íñigo Errejón, sus propios compañeros de partido esta mañana, también por la tarde Yolanda Díaz, nos decías en 13 Noticias, ha descartado la asunción de responsabilidades de lo que reconocen como un error, la asunción de responsabilidades en forma de dimisiones, descartada tanto por Sumar como por Más Madrid, ¿verdad? Sí, la líder de Sumar, José Luis, ha seguido las mismas líneas que las 3 portavoces de Más Madrid. Dice Yolanda Díaz ese error, ha reconocido ese error, reconocen que llegaron tarde, pero al mismo tiempo, en esa misma frase, como tú decías en el análisis, dicen que su actuación fue rápida, fue contundente, pidiendo esa dimisión y pidiendo ese acta de partido a Íñigo Errejón, y que por lo tanto reconocen el error, pero al mismo tiempo dicen que bueno, su actuación fue contundente. La cronología que ha hecho Yolanda Díaz ha sido muy detallada, asegura que ella era conocedora de esa denuncia interpuesta hace un año en redes sociales por una víctima presunta de Íñigo Errejón, que ella era conocedora, que su equipo le informó, que la propia Yolanda Díaz se puso en contacto con Unidas Podemos, en este caso con Ione Belarra, y también con Más Madrid, que ya había abierto por su cuenta un expediente que fue archivado, y entonces a partir de ese momento nadie más habló con Errejón, nadie preguntó, ni la propia Yolanda Díaz preguntó a Íñigo Errejón por esa denuncia interpuesta, como decimos, en redes sociales y de la que todo el mundo, aseguraban en Podemos esta mañana, era conocedora. Desde Sumar, como decimos, ahora reconocen ese error, reconocen que llegaron tarde, y la propia Yolanda Díaz asegura que volvería a tomar esa decisión de pedir el acta a Íñigo Errejón, de expulsarle del partido, dice, aunque sea consciente de que se haya abierto una crisis dentro del partido, una crisis que después de una reunión de algo más de 2 horas y media que han tenido el grupo parlamentario de Sumar, parece ser que no ha sido resuelta. Era una reunión para elegir a un nuevo portavoz. Todavía no se conoce quién será el nuevo portavoz de Sumar. Sería ya el 3er portavoz en lo que va de legislatura. Bueno, gracias, Alba. Por tanto, ese es el resumen de esa comparecencia de hace tan solo apenas una hora de Yolanda Díaz, en la que reconocen que en Sumar ha habido errores en la prevención y en la detección de un caso de abusos sexuales como es el que se acusa a Íñigo Errejón, pero al mismo tiempo consideran que no hay, al menos es lo que dicen hasta ahora, necesidad de que nadie dentro de esas formaciones asuma responsabilidades políticas por ese error en forma de dimisiones. Vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista judicial, jurídico. Saludamos ya a Paula Fraga, abogada penalista. Paula, bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Y decíamos, hay un primer paso que ya ha dado, que ya ha tomado el juez, en principio encargado de estudiar, de investigar esa primera denuncia formal ante la policía de una actriz que acusa de agresión sexual, de abusos sexuales a Íñigo Errejón. Y ese primer paso que ha dado el juez consiste en preguntar al Congreso si Íñigo Errejón sigue estando aforado o no. La respuesta va a ser que no, porque efectivamente dimitió. ¿Es un indicio de que va a entrar de lleno el magistrado en esa investigación?
Bueno, realmente es el procedimiento habitual. No se puede decir una cosa ni la contraria porque estamos ante una primera fase de instrucción en un procedimiento penal por agresión sexual. Recordemos bueno, si no hay agravantes, la pena está entre 1 y 4 años y simplemente ante la denuncia el juez realiza el trabajo pertinente y dice que, bueno, que puede haber unos indicios para ser investigados y si esos indicios tornan en algo más que cree que debe ser valorado en esa segunda fase del procedimiento, entonces pasaremos de la fase de instrucción y del juzgado de instrucción al juzgado de lo penal, pues para hacer toda la valoración de la prueba y que se juzgue debidamente. Es decir, que el previsible próximo paso sería llamar a declarar, entiendo, a la denunciante y al denunciado. Sí, los pasos serían más previsibles, más normales en estas cuestiones, son llamar a declarar tanto al investigado como a la denunciante. Se pueden proponer otro tipo de pruebas, como por ejemplo una pericial psicológica respecto a la denunciante, pues para que se pueda comprender su actitud durante y después de la agresión sexual, porque además está habiendo un escrutinio público tremendo sobre la víctima y bueno, esto tiene que ser dirimido en sede judicial y se pueden proponer ese tipo de pruebas. También podría haber otras si ella hubiese ido al hospital, si hubiese testigos, que creo, después de leer la denuncia, que no es el caso. Entonces, probablemente lo que tengamos aquí es una declaración del investigado, una declaración por parte de la denunciada y probablemente una pericial. Y en todo caso, yo lo que sí quiero decir desde aquí es animar a que se vaya a sede judicial, a comisaría, a denunciar y que nos dejemos de las denuncias públicas anónimas, porque creo que entrañan bastantes riesgos y parece que se está espectacularizando todo esto. Parece que es una cuestión de morbo sobre cuestiones sexuales, ya no digo agresiones sexuales, sino cuestiones sexuales varias de Rejón y compañía, y la verdad que yo no llamo como otras feministas a la denuncia pública anónima, sino a las denuncias donde tienen que ser interpuestas, ¿no? Porque nos decías, Paula, que una vez leída efectivamente esa denuncia que se ha interpuesto ya inicialmente ante la policía, que es la que investiga ahora también la justicia, nos decías, después de leída esa denuncia, creo que no va a ser necesario practicar muchas más diligencias, porque es suficientemente contundente como para ser prueba suficiente de los abusos de los que acusa a Errejón esta actriz. No sé si será lo suficiente contundente, eso lo tiene que decir el juzgado y en todo caso eso, para que un testimonio enerve la presunción de inocencia tiene que cumplir unos requisitos jurisprudenciales que están establecidos en la jurisprudencia, valga la redundancia, del Tribunal Supremo, o sea, como persistencia en la incriminación, bueno, una serie de requisitos que serán valorados en primer lugar por el instructor y en segundo lugar por el juez de lo penal. Y en primer lugar eso, y en segundo lugar, leída la denuncia, veo que no hay mucha prueba más allá del testimonio y una pericial que se pueda practicar, porque bueno, estos delitos suelen ser en la intimidad y salvo que después haya pruebas físicas, biológicas, porque haya sido al hospital a posterior o cuestiones como estas, no ha sido el caso, entonces realmente solo se van a practicar pocas diligencias de investigación. Quizá también algún testimonio de una amiga de la denunciante al contarle estos hechos o cuestiones así, pero no creo que sea una instrucción muy larga y como te digo, el testimonio tiene que ser analizado por el juzgado para ver si cumple esos requisitos de credibilidad para que el procedimiento siga su curso.
Y hay una cuestión más, Paula. Hay quien dice, en una situación parecida, una denuncia de estas características, la Fiscalía normalmente, hay quien dice, suele actuar de oficio porque efectivamente tiene la suficiente verosimilitud la denuncia, aunque fueran hechos denunciados que habrían ocurrido hace ya varios años, tiene la verosimilitud suficiente como para que actuara la Fiscalía de oficio y en cambio en este caso, en el de Errejón, en el caso de la denuncia contra Errejón, no se ha hecho. ¿Lo normal es que actúe de oficio la Fiscalía o no? No, no, o sea, la Fiscalía actúa de oficio en diferentes, o sea, un delito de agresión sexual, pero por causas tasadas. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona con una discapacidad, de una persona menor de edad, o sea, no, aquí estos delitos son perseguibles no de oficio, sino a instancia de parte. Es la víctima la que tiene que denunciar. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que a lo largo del procedimiento la Fiscalía se pronuncia, puede decir lo que considere oportuno, pero en este momento no tiene por qué y eso, entonces, ahora mismo esto no dice ni una cosa ni la contraria, o sea que sobre esto nada más que añadir y sí decir que el hecho de que una víctima denuncie un año u otro es totalmente irrelevante, sobre todo en agresiones sexuales que se puedan dar contra la infancia o agresiones sexuales en general, porque se tarda mucho en denunciar, las víctimas necesitan un procesamiento de lo que ha pasado y lo cierto es que es un porcentaje bajísimo de las agresiones sexuales los que llegan a juzgado, ¿no? Y una cosa más, y ahora de verdad, Paula, la última. El hecho de que el propio Errejón, en esa carta pública que ahora vamos a analizar también, reconociera que está recibiendo tratamiento de adicciones supuestamente a sustancias, también una supuesta adicción al sexo, ¿puede utilizarse, llegado el caso, como eximente o utilizarse para rebajar o intentar rebajar esa condena que nos decías puede ir en una horquilla de 1 a 4 años de prisión o no? Obviamente sus abogados podrán tratar de, como una legítima estrategia de defensa, podrán tratar de utilizarlo todo, pero obviamente como una eximente no va a haber lugar, porque para que haya una eximente tienes que tener todas tus capacidades cognitivas, volitivas absolutamente negadas y no sería el caso, ¿no? Entonces, bueno, ellos pueden tratar de utilizarlo, pero la verdad que es una estrategia de defensa con pocas posibilidades de que prospere. Pues Paula Fraga, que es abogada penalista, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por atendernos y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Y nos queda todavía una tercera vertiente que tenemos que analizar. Lo apuntábamos también en buena medida con nuestra abogada, con Paula, pero tenemos que hacerlo ahora desde un punto de vista también psicológico. Jorge López, bienvenido, muy buenas noches. Bienvenido una noche más. Hay quien dice, yo mencionaba esa carta, que es lo único que se conoce hasta ahora de Íñigo Errejón, esa carta justo en la que anuncia su dimisión, en la que no hay ninguna petición de perdón a las víctimas. Él habla de comportamientos reprobables, anuncia esa dimisión y hay quien dice se coloca casi él en el plano de la víctima. No sé qué lectura podéis hacer desde el punto de vista, desde el plano psicológico de esa carta que, insisto, es de momento la última noticia que tenemos de Íñigo Errejón. Bueno, si se hace un análisis de lo descrito, efectivamente, como decíamos, él describe que ha habido o ha padecido, ¿no?, de alguna adicción, ¿no?, alguna adicción a sustancias y habla también de adicción al sexo. Habla de alguna manera también justificando comportamientos, ¿no?, comportamientos que en ningún momento le eximen de la responsabilidad, si la hubiera, de cometer una agresión sexual. La agresión sexual va más allá de lo que es una violación, que estamos hablando del extremo más impactante. Existe también un hostigamiento, un daño sobre el pudor de la persona, también el acoso, ¿no?, esa presión que puedas ejercer en un momento determinado. Y estamos hablando de eso que ya es violencia sexual. Independientemente de que los motivos que lleven a ese comportamiento sean provocados porque haya un consumo de sustancias. A ver, el consumo de sustancias puede exacerbar esa conducta agresiva, pero en ningún momento la va a provocar.
tenemos todos claros ejemplos en nuestras casas o en nuestras familias o en la calle de personas que consumen drogas pero no cometen agresiones sexuales. Y no podemos decir tampoco que la adicción al sexo lleve a cometer un acto de violencia sexual. La adicción al sexo tiene una base en el placer y en la compulsión obsesiva de necesitar un contacto sexual. La agresión sexual no tiene una relación con el placer. La agresión sexual tiene una relación con la violencia, con rasgos maquiavélicos, con comportamientos narcisistas, con poder. Y la agresión sexual está muy vinculada al moralismo. O sea, nosotros desde nuestra corriente terapéutica decimos que en muchísimos casos detrás de un moralista se esconde un depravado. Y comportamientos moralistas pueden llevar ocultos comportamientos de violencia sexual, pero no porque estén basadas en una adicción o en un problema de consumo de sustancias. Y detrás de esas presuntas agresiones sexuales puede haber algunas de las causas que el propio Errejón deja por escrito en esa nota. Él habla de una manera de vida neoliberal. Él viene a decir, no, es que esto es el patriarcado. O dice, es que estaba sometido a mucha presión en la primera línea de la política durante 10 años. Claro, da a entender que cualquiera que esté en la primera línea, tanto política como mediática, porque así lo dice él, durante 10 años, se vería poco más o menos que obligado a ese tipo de comportamientos. No, y es peor, ¿no?, que todo el mundo que está en estos estatus o en estos estratos pudieran permitirse o tuvieran los riesgos de cometer esos comportamientos. No, en todo caso, y analizando, y hay que analizarlo con mucho detalle, y analizar todas las variables que influyen en un comportamiento de agresión sexual, el poder sí influye en ese comportamiento invasivo y en ese comportamiento tóxico. Sí, el poder sí, pero el poder no gestionado como políticos, ¿no?, sino el poder como fórmula para compensar un malestar personal. Probablemente, y en muchos casos de los agresores sexuales, si nos analizamos, están cargados de complejos personales que el poder les compensa. Y quizá ese comportamiento esté vinculado más al poder que al desgaste o a lo que pueda provocar la política o el estar en un estatus determinado en una sociedad. El puro estrés. Claro. Pues Jorge López, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos hoy en 13 el Día y espero que también hasta pronto. Un placer, como siempre. Gracias.